esto tenemos que poner nuestra parte de la puntillita hacia el centro. Y bueno, tener en cuenta que esa parte que va encima, aquí arribita, es la parte que va del hombro. Entonces nos vamos a la esquina y la que tenemos justo debajo de esa esquina la subimos hacia arriba y tenemos que coger la otra y llevarla también hacia arriba. Perdón que le doy, que lo tengo aquí muy cerca. Y ya, bueno, pues ya tenemos la forma como os he enseñado al principio del vídeo. Ya tenemos nuestra forma de que tenemos aquí la ciza, de que tenemos delantero con espalda y de que tenemos la parte de arriba, que es la de nuestro brazo, la parte de arriba del brazo con el hombro y llegamos aquí a la parte baja del brazo. ¿Vale? Hasta ahí tenemos que cerrar y aquí ya dejamos el espacio para el brazo. Tengo la hebra muy lejos, así que no me va a servir utilizar esa hebra, pero sí que la voy a dejar porque luego sí que me va a servir para unir la espalda. Entonces no quiero cortar ahí. Lo que haré es añadir ahí una nueva hebra. Desde esta esquinita de la espalda y la del delantero desde donde empezamos. Entonces yo aquí en esa esquina es donde añado mi nueva hebra. Entro en las dos esquinas, me traigo la hebra, hago una cadenita y hago un punto bajo dentro. Vamos a ir uniendo las piezas. 2 cadenas. Entro en este primer espacio, hago un punto bajo. 2 cadenas. Me voy al mismo espacio que corresponde de la parte de atrás. Hago un punto bajo. 2 cadenas. Me vuelvo al punto bajo y hago un punto bajo. 2 cadenas. En el punto bajo de la parte de atrás hago un punto bajo. 2 cadenas. Entro en el espacio de cadena, un punto bajo. 2 cadenas. Entro en el espacio de cadena de atrás, un punto bajo. 2 cadenas. Ahora tengo que entrar en el punto bajo. 2 cadenas. Y buscar el punto bajo de la parte de atrás. Y unir ahí con un punto bajo. 2 cadenas. Pues esto de esta forma, ¿vale? 2 cadenas, el espacio. 2 cadenas, el punto bajo. 2 cadenas, el punto bajo. O sea, va punto bajo con punto bajo, espacio de cadena con espacio de cadena y separado por 2 cadenitas. Vamos uniendo y nos va quedando la unión así, con el caladito. Bueno, pues todo esto que llega hasta el puño, no os voy a decir porque no queda tan largo como para que llegue al puño, que llega a medio brazo, hasta llegar a esta esquina, vamos uniendo de esa forma. Los dos lados los tenemos que unir igual. Cuando tengamos los dos lados unidos por arriba, es cuando uniremos ya la parte de la espalda. Completé las dos uniones de las mangas, o sea, de la parte de arriba del hombro, y tengo ya preparada mi espalda para unir aquí. Mira, estamos todo el tiempo del revés, ¿eh? Bueno, yo tenía aquí un hilo, lo he retomado, he hecho una cadenita y un punto bajo en ese primer punto. Voy a hacer 2 cadenas
me voy a ese primer punto del otro lado de la espalda y hago un punto bajo. Vamos a ir uniendo así. Hago 2 cadenas, me voy al tercer punto, que aquí me falta un picot. No lo hice. Me estoy dando cuenta ahora. En el otro sí lo tengo. ¿Vale? Y en ese punto, que es el tercero, hago un punto bajo. Hago 2 cadenas, me vengo al espacio, hago un punto bajo. Hago 2 cadenas, me voy al espacio del otro lado de cadenas y hago un punto bajo. Hago 2 cadenas. Me encuentro que tengo 5 puntos, me voy al primero. Hago un punto bajo, 2 cadenas. Del otro lado, al primero, punto bajo, 2 cadenas. Me salto y me voy al último de los 5. Punto bajo, 2 cadenas. Repito, en el último, punto bajo, 2 cadenas. De nuevo me encuentro un espacio, punto bajo, 2 cadenas, espacio, punto bajo, 2 cadenas. Me salto el punto que tengo y tengo otro espacio y ahí voy, hago un punto bajo. 2 cadenas del otro lado igual. 2 cadenas, me vuelvo a encontrar 5 puntos. En el primero, 2 cadenas, el primero del otro lado y el último. 2 cadenas y el último. 2 cadenas y a los espacios de cadena. 2 cadenas. Miro del otro lado el mismo espacio, que es el que va justo antes del punto alto con el pico. Y así vamos a ir uniendo. ¿Vale? Así vamos a ir uniendo. Esto luego en el lado del derecho se ve más bonita la unión. Por eso tenemos que hacerla del lado del revés. Y la parte de arriba del hombro que he cerrado de la manga también la he hecho del revés. Sabemos porque tenemos aquí la hebrita del anillo mágico. Bueno, pues voy a completar toda esa unión y continuamos. Cuando terminemos de unir nos va a quedar la espalda de esta forma. Y este trozo ha creado un espacio para nuestro cuello. Voy a poner la chaquetita ya en su posición porque ya está unida. Está la parte de dentro de la chaqueta, tengo aquí una manga. Mira, doblo el delantero. Tiene muchísima caída, queda muy chula. ¿Vale? Aquí tengo un delantero y el otro. Y el otro. A ver, que lo ponga bien. Y la otra manquita. No puedo hacerlo de otra forma para que lo veáis mejor. Ya la habéis visto puesta de todas formas. Bueno, pues ahora, ¿veis? Tenemos un espacio aquí. Todo este trozo, que es nuestro cuello, donde tenemos nuestra cabecita. Los delanteros los vamos a tener que crecer un poquito para que nos cierre un poquito más. Entonces hacemos la misma puntada que tenemos aquí en la espalda, en un lado y en el otro. La misma puntada, únicamente que no vamos a cerrarlo por el centro. Si lo cierras por el centro, tienes un jerseycito, ¿vale? También lo puedes hacer así. Lo que pasa es que creo que el espacio del cuello, no sé si va a quedar, yo creo que sí, que incluso puede quedar bien. O sea que si te haces las dos puntillas y lo cierras aquí en el centro, como hemos hecho, igual te queda un jersey mono, ¿eh? Yo lo voy a dejar como cardigan. Bueno, pues haremos de nuevo la puntilla
sin unirla. Lo que pasa que en la parte de arriba yo no voy a hacer aquí nada. Es que estoy imaginándome la puntilla tan ancha aquí arriba y no lo veo yo. Entonces, creo que no va a quedar bien. Entonces, lo que sí haremos después será intentar de que de aquí nos quede más cerradito. Eso lo dejaremos para el final. En un principio vamos a empezar desde una esquina, desde abajo, haciendo eso de los 3 puntos al principio y al final, igual, y haciendo la puntada igual. O sea, cuando lleguemos a la parte de arriba giramos hacia abajo y así las 5 vueltas, del otro lado hacemos igual. Nos va a quedar aquí una solapita ahí suelta, que luego yo creo que en la parte de arriba pues uniremos. Pero como no sé aún cómo la voy a unir, os dejo haciendo las dos puntillas de los dos lados, igual que hemos hecho en la espalda. Y ya os explicaré cómo haremos arriba. Una vez que hayamos hecho eso, abajo vamos a hacer pues lo mismo, ¿vale? Lo único que vamos a empezar aquí, aquí se ve, vamos a empezar en un lado, que sería en este, realmente, ¿vale? Y trabajaríamos hasta llegar aquí, de nuevo, al otro delantero. O sea que tenemos que trabajar de un delantero la espalda al delantero y volver hacia atrás. Bueno, pues ten en cuenta lo del múltiplo de 10, quitando a excepción de los 3 puntos primeros y de los 3 puntos finales, ¿vale? Lo que va en medio de esas dos, de esos principios y el final, tiene que ser múltiplo de 10 los puntos que nos queden, ¿vale? Teniendo eso en cuenta, nos va a quedar la puntada igual, repitiendo las 5 vueltas que hemos hecho para la puntada de la espalda. Bueno, pero como os digo, voy a ir adelantando delanteros, incluso voy a hacer ya el bajo y así ya solo me queda que explicaros en la parte del cuello como cerramos ahí un poquito y la parte de la manga, como sí que va en circular, pues tengo que ver cómo adaptarlo también. Es que como siempre no he hecho otra de muestra, es la primera que hago y la voy sacando con vosotras. Pero no os preocupéis porque os haré una primero y ya os explicaré cómo es la otra, ¿vale? De momento tenéis trabajo. Los dos delanteros y la parte de abajo, con la puntada de la espalda, la que hemos hecho tan mona, que luego hemos unido, que ahí pues no la uniremos, simplemente. Mira, he terminado la parte delantera que hemos añadido con la puntilla, tanto a un lado como al otro, ya sabéis, desde el granny que nos queda arriba hasta el granny que está abajo del todo. Vale, una vez que trabajamos los dos lados, nos queda la solapita aquí, que os dije, igual la tenemos que, no tenemos que hacer nada, no tenemos ni que unirla ni nada. Simplemente que sí es verdad que como por aquí no hemos trabajado, en la parte de atrás no hemos trabajado nada, no hemos trabajado esta puntilla, pues haré una vueltecita en punto bajo ahí, de un lado al otro. Simplemente una vuelta, cada 3 puntos un picot, o cada 5 puntos para que me quede más o menos a la misma distancia que están estos picots. Cada 5 puntos un picot, una vueltecita en punto bajo. Y ya estaría esta parte terminada. Otra cosa que he hecho, una vez que he terminado de hacer los dos lados, como os comenté, alargaría. Bueno, no lo he hecho tanto por alargar como para que me quede también la puntilla en la parte de abajo, porque realmente larga queda la chaquetita, ya la habéis visto. Me queda debajo del culete y además es que va creciendo, porque como esto pesa, bueno, pues esta es la puntada que no la he hecho hasta que completé la parte del lado, porque claro, si la hacía antes, luego me quedaba la solapita ahí independiente, me hubiera quedado aquí un espacio vacío. Entonces mejor hacer los delanteros y ya finalmente hacemos la puntilla por toda la parte de abajo. Empezamos por el delantero, seguimos la parte toda de la espalda, ¿veis? Todo en círculo, hasta llegar de nuevo al delantero. Las 5 vueltas que componen esa puntilla, que ya habéis visto cómo es, tal como la hemos hecho
en la parte de la espalda que luego hemos unido. Simplemente que aquí van las 5 vueltas y en la espalda van las 5 vueltas más las otras 5 que las unimos. Vale, bueno, pues esa misma puntada, ya lo único que me faltaría por hacer son las mangas, que ya he hecho una de ellas para saber cómo la hago y poderos explicar bien, no tener que ir improvisando como hago muchas veces, ¿vale? Y bueno, os muestro cómo, porque además es en menos puntos y lo puedo hacer completamente. Es el mismo patrón. Se diferencia en que no vamos a poner puntos de orillo, digamos, ¿no? No vamos a tener puntos extras al principio y al final como hicimos con la puntilla esta. Esta al ir cerrada, pues no nos hacen falta puntos de orillo. Y bueno, sí que es verdad que siguen siendo múltiplos de 10. Pero aquí ahora os diré cómo he hecho como que lo he disminuido un poco para que me quede un poco más cerradita. Y solo lleva 40 puntos. Vale, porque no he ido haciendo 5 puntos en cada espacio. He ido haciendo solo 2. Ahora, como ya os digo, mira qué grande es. Como voy a hacer la otra con vosotros, vaya a comprobar cómo se consigue que quede más pequeña, más estrecha y cómo hacer la puntada en circular todo el tiempo. Bueno, pues ya está. Es lo que nos queda por hacer. El otro puñito, vosotros tendréis que hacer los dos, claro. Y la puntada en punto bajo con punto picot, que eso lo quiero hacer las dos cosas con vosotros para que veáis cómo. Pues lo primero que tenemos que hacer es añadir la hebra aquí a una de estas dos esquinas que tenemos nos pilla la unión de la manga y entonces yo lo hago aquí en esta esquinita primera, es donde añado la hebra. Voy a subir con 3 cadenas. Acordaros que la primera vuelta era entera en punto alto. Y bueno, 40 puntos tengo yo en la otra manga y 40 puntos voy a sacar en esta también. Así que voy a ir contando. Tengo 1, en la siguiente esquina 2. Y esta vuelta entera era en punto alto. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿vale? Así vamos haciendo toda la vuelta. 2 puntos en cada arquito, pero para que nos salgan los 40, pues vamos a tener que hacer alguno extra. Por ejemplo, aquí en los puntos bajos, en algún punto que otro bajo, vamos contando. Ahí he hecho uno extra. O sea que ya tengo 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Más o menos cuando lleguemos 20, vemos el trozo que nos falta para terminar y calculamos si tenemos que hacer utilizar alguna vez más el punto bajo. 21, 22. Ya tengo más o menos, fíjate, me queda un trozo como más grande, ¿no? Bueno, eso parece, pero realmente puede que no, ¿eh? La cosa es que aquí están encogiditos. 22. Voy contando. Voy a meter uno extra aquí, 23. Y yo creo que ya no voy a meter más extra por si acaso. 24, 25. Corto un momento la cámara para no grabar tanto. Hasta aquí tengo 39 y 40. Voy a hacer el 40 dentro del espacio de donde justo añadimos, para que me quede más pegadito este punto. En la tercera cadena cerramos la vuelta. Ya tengo mis 40 puntos. No me ha hecho falta hacer más puntos extra, digamos, en los puntos bajos. ¿Ok? Así que
Así a mí me han salido 40. Si tú has trabajado un granny más grande, pues igual en vez de 40 tienes que hacer 50 puntos, ¿eh? Y si has trabajado un granny más pequeño, 30. Tienes que tener múltiplo de 10. No pueden ser 35, ni 45, ni 25, ¿vale? Bueno, pues ahora, la segunda vuelta del patrón. Hago aquí una cadenita y en ese primer punto ya empiezo a trabajar. Un punto bajo, en el siguiente otro. Tenemos que hacer 5 puntos bajos. Llevo 2, 3, 4 y 5. 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Salto 1, 2, 3, 4, 5. A partir del 6, de nuevo repito 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo 7 cadenas. De nuevo salto 5 y en el 6 hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y en el 6 empiezo a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5. Voy a continuar así toda la vuelta, ¿vale? Seguir toda la vuelta, ahora simplemente hacer otra vez 7 y ya estoy aquí al principio. Si lo sé, no corto, no corto la imagen, pero no me he dado cuenta. Claro, tengo muy pocos puntitos ahora en comparación. Bueno, pues ya tengo las 7, ya tengo aquí los puntos que me salto y ya cierro la vuelta con punto deslizado. Empezamos la vuelta número 3. Hago 1, 2, 3 cadenas que equivalen a un punto alto, una cadena de separación, salto un punto, me voy al del centro, hago un punto alto con un picot. Encima hago las 3 cadenas y cierro con deslizado. Hago una cadenita de separación, salto un punto y en el siguiente, que ya sería el último de los 5 que tenemos en la base, hago el punto alto. Una cadena de separación y estoy en la zona de las cadenas. Cada vez que lleguemos a la zona de los puntos bajos, trabajamos un punto alto en el primero, una cadena de separación, un punto alto en el tercero, una cadena de separación, salto el cuarto y en el quinto hago un punto alto. Hago una cadena de separación. Ahora me salto una cadena y en la segunda hago un punto alto. Hago una cadena de separación. Salto una cadena y en la siguiente hago un punto, 2 cadenas y un punto en el mismo sitio. Estoy haciendo una V. Hago una cadena de separación, salto una cadena y en la siguiente, aquí creo que he hecho algo mal. Sí, efectivamente que no me he saltado la primera cadena. Y no me queda, daros cuenta que son 7. Entonces tenemos que hacer en la segunda, vuelvo a empezar desde el principio, ¿vale? Tenemos la zona de los puntos bajos que hemos hecho. Hago una cadena de separación y tengo 7 cadenas. Entonces voy a contar 1, 2, en la segunda cadena es donde va un punto alto. Hago una cadena de separación. Salto una cadena que sería la tercera y en la cuarta hago la V. Punto alto, 2 cadenas y punto alto. Perdón, es que me pongo a mirar la cámara para ver si estoy bien enfocada y se me suelta la hebra. Vale, una cadena. Tengo la V, estoy en la cuarta cadena, salto a la quinta y en la sexta hago mi último punto alto de la zona de cadena. Y me queda así. Hago una cadena y estoy de nuevo en la zona de los puntos bajos. Entonces, en el primer punto bajo, hago un punto alto, una cadena. Salto un punto, me voy al tercero, hago el picot. Hago el punto alto con el picot encima.
una cadena de separación, salto y me voy al último punto y hago un punto alto. Hago una cadena y repito, tengo las 7 cadenas, salto a la primera, en la segunda un punto alto, una cadena, en la cuarta la V, una cadena y en la sexta un punto alto, una cadena y vuelvo a la zona de puntos bajos. He llegado ya de nuevo al inicio, he hecho mi cadenita de separación y aquí busco la tercera, 1, 2, 3 y deslizo. Hago una cadena y voy a cortar la hebra. ¿Por qué? Porque desde ahí ya no puedo continuar. Al trabajar en circular, no tener principio ni final como hicimos en la solapita, no puedo tener el punto de orillo desde donde salgo. Entonces, desde ahí no me viene bien salir ahora. Me tengo que salir ahora desde donde tengo los puntos que van encima de las cadenas. ¿Os acordáis que hacíamos? En total 9 puntos en esta zona. 1 delante del punto de la V, en el punto de la V otro, 5 dentro de la V, un punto en el punto de la V y uno después. Eran 9 en total y 5 cadenas. Y de nuevo nos íbamos a hacer los 9 puntos ahí en las V. Con lo que, bueno, pues añadimos ahí en ese espacio donde tenemos que hacer el primer punto, de nuevo la hebra. Luego nos va a costar un poquito más rematar, pero es lo que hay. Ya sabía el coraje que me da porque es que no me gusta nada, pero cuando no queda otra, no he visto la forma de hacerlo. He añadido la hebra, he subido con una cadena y he hecho un punto abajo ahí, el primero de los 9 que tengo que hacer. El segundo lo hago dentro del punto y dentro del espacio hago 5. 1, 2, 3. Uy, perdón. 4 y 5. Me voy al punto, hago 1 y detrás del punto hago otro. Tengo en total 9. Hacemos 5 cadenas de separación. 1, 2, 3, 4, 5. Y repito lo que acabo de hacer ahora mismo en la otra V. Me tengo que saltar todo lo que hay en medio. Localizo la otra V. Aquí la tengo. Justo antes hago el punto. En el punto hago otro punto. Dentro hago 5. ¿Vale? Y 2 más aquí. Y así toda la vuelta. De nuevo estoy llegando aquí al final. He hecho mis 5 cadenas y ya solo me falta deslizarme a ese punto primero que tenemos ahí, donde empezamos con el punto bajo. Me deslizo. He terminado la vuelta número 4 y ya solo nos falta hacer las 5. Para las 5 tengo que salir desde el centro de los 9 puntos, con lo cual sería el quinto. Voy a contar desde aquí mejor. 1, 2, 3, 4 y 5. Pues hasta el quinto me deslizo. Hasta aquí. Me deslizo 1, 2, 3 y 4 veces y ya estoy en el quinto. Sí. Vale. Vamos a subir 3 cadenas, un punto alto. Esto equivale al punto alto. Hacemos 3 cadenas para hacer un picot. Me vengo aquí a la tercera cadena con la que subimos y hago el picot. Hago 3 cadenas de separación y me voy al espacio de las cadenas. Voy a retirar estas hebritas que tengo aquí 5 cadenitas. Pues ahí dentro hago 5 puntos altos. Hago los 2 primeros normal. En el tercero hago un picot. Y hago el cuarto normal y el quinto. Es el patrón que hemos hecho antes, pero aquí parece como más fácil, ¿verdad? No tenemos que estar con principios ni finales, solo con principios. Bueno, pues repetimos 3 cadenas
y estoy en la zona donde me tengo que ir al quinto punto, 1, 2, 3, 4 y 5 y hacer el punto alto con el pico. Tres cadenas y los 5 puntos dentro del espacio. Ya sabéis que en el tercero va un picot. Y ya terminaríamos así. Con esta vuelta ya acabaríamos de hacer el puñito. Voy a completarla y nos vemos. Terminamos la vuelta, mira, con mis 3 cadenas y aquí donde tengo estas 3 cadenas y un pico encima, en la tercera cadenita, deslizamos. Hago una cadenita y ya así puedo cortar y hemos terminado ya por completo. Bueno, mentira. Me falta hacer el cuello, ya se me pasaba. El cuello, venga, lo empiezo rápido con vosotras y lo hacemos en un pispás porque esto no es nada. A ver. Vamos a hacer desde el principio del delantero, toda la parte de la espalda es esta y el otro delantero. Bueno, pues vamos primero a comprobar que estamos haciéndolo por el lado derecho, claro. Yo lo miro en el anillo mágico de aquí. Estamos por el derecho. Añadimos la hebra y eso lo hacemos aquí mismo, en este primer punto. Ya, pesa, se me resbala porque pesa un montón con este material. Bueno, pues ahí vamos a ir haciendo puntos. Saco una cadenita y hago un punto, el primero. Vamos metiendo puntitos en los espacios. Tampoco muchos para que no nos quede muy boleón el cuello. Ahora mismo llevo 3. Lo voy haciendo un poco a ojo, 4, 5, 6. Me voy a la esquina, 7. Desde que empecé hasta la esquinita, llevo 7. Me voy a la otra esquinita, 8. Bueno, pero vamos a hacer los picos que no lo hemos hecho. Pero yo quería calcular más o menos para que vierais cuántos entran dentro del espacio hasta la esquina. Bueno, pues aquí llevo 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto, yo voy a hacer un picot ahí. 1, 2 y 3. Es más, bueno, aquí me va a quedar muy junto. Si empiezo con picot, así que no. Si queréis podéis empezar en el primero con un picot ya, pero no sé, quizá mejor, ¿verdad? Bueno, pues hago todo lo que he hecho. Así soy yo. Hago un punto. Y en el siguiente, ¿dónde voy a hacer el pico? No quiero que me quede tan a la esquina. Voy con hebra doble, se me resbala la prenda, perdonadme porque vaya, estaréis diciendo que hay que ver qué trabajosa. A ver, en el segundo hemos dicho 1, 2 y 3. Picot. Esto, bueno, pues ya sabéis cómo va. Simplemente, a partir de ahora que sí cada 5 voy a hacer un picot. Voy haciendo, venga, 1, 2, 3, 4, aquí, y 5. Un picot. 1. Vamos a ver hoy. ¿Qué trabajo me está costando? 1, 2,
3. Entro aquí. 4. No saqué muchos puntos, ¿eh? Y 5. Quiero decir que no... que yo estoy haciendo, como veis, pocos puntos. Yo quiero que me quede el cuello cerradito, ¿eh? Si hacéis mucho, os queda muy ancho. 2 y 3. Picot. Y bueno, pues ya está. Así vamos haciendo, ¿vale? No lo voy a hacer entero con vosotras porque ya creo que llevo un buen rato yo grabado. Vamos haciendo, pues, más o menos, ya os digo que es prácticamente casi 1 por punto, ¿eh? 1 por punto alto. Si veo mucho espacio, pues meto 2, pero no quiero que me quede, quiero que se me cierre un poco, entonces no voy a hacerlo todo a 2 por punto, más bien 1 por punto. Vamos haciendo esto por todo el cuello. A ver qué tal queda. Llego aquí al final. Acordar, bueno, a mí me ha coincidido súper bien. En el 5 tengo el picot y me falta todavía uno por hacer aquí. Ese uno que me falta por hacer, estiramos bien aquí porque este primer punto es un punto que va hacia abajo, pero que es de 3 cadenas. Entonces, sería ahí la tercera cadena. Hago el último punto bajo. Ahora sí ya cortamos. Y ahora sí ya hemos terminado la chaquetita. Bueno, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Me queda rematar 4 hebritas. Ya habéis visto cómo queda puesta. Aquí no la puedo enseñar muy bien, pero bueno, ya habéis visto en las fotos cómo queda puesta. Quiero mandar un saludo y mucho ánimo a Ucrania. Yo le puse una chaquetita el nombre de Ucrania, bueno, pues como para hacer ver que están en nuestros pensamientos todos los días. Y no lo he hecho con motivo de nada, ni de un reclamo, ni de nada como me han llegado a comentar. Por supuestísimo que no. No, yo no tengo ese corazón. Yo lo he hecho porque lo tengo en mente todo el día, las tengo todo el día en mente. Un beso muy grande para Caterín, que me escribió diciéndome que quería hacer una chaqueta cuando dejaran de bombardearle. Y a mí se me encogió el corazón, por supuesto, de imaginármela, es que la veía prácticamente escribiéndome aquello. Entonces, la paz llegará ya, creo que ya es suficiente. Ya hay bastantes barbaridades hechas en el mundo. Así que esperemos que sí. Un besito, Caterín. Mucho ánimo y espero que hagas la chaquetita. Hasta luego, nos vemos prontito.